Bueno, nosotros seguimos adelante y nos acompaña ahora un médico psiquiatra, terapeuta, como es el doctor Gregorio Armañanzas, al que saludamos. Le iba a preguntar si el humor de verdad es algo tan imprescindible, ¿no? Ahora que vamos a hablar de relaciones tóxicas. ¿Qué tal, doctor? Buenas Buenas tardes. tardes, fundamental. De hecho, he empezado una novela sobre el tema Mm, de humor. Quiero hacer una novela en clave de humor. ajá. Qué importante, Fundamental. ¿no? En la vida. Sí, sí, yo creo que hay que ver también la botella medio llena, Ujú. para vivir y afrontar un montón de cosas, sí. Así es, bueno, tenemos en nuestras manos este libro, Relaciones tóxicas, acoso, malos tratos y moving, que escribe, como decimos, el doctor Gregorio Armañanzas. Hablaremos un poco de la vinculación entre acosados y acosadores. ¿Qué Sí, relación se establece? precisamente es por eso que he escrito este libro, ¿no? Normalmente se trata el fenómeno como un acosador y un acosado o acosada, muchas veces, ¿no? Y ya está. Pero yo he querido centrarme en las relaciones que existen para poder entender lo que pasa, para poder entender por qué a lo mejor una acosadora retira las demandas judiciales o vuelve a Ujú. repetir acosador cuando rompe una relación, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Hay muchos elementos en las relaciones y es difícil generalizar, pero podríamos definir algunos aspectos. Uno es el elemento de dependencia, de fuerte dependencia, incluso lo que se llama codependencia, que implica que el que parece que no depende, depende tanto como el que parece que depende. Ujú. Es decir, parece que tal vez el acosado o acosada podría ser el más dependiente, pues no. Lo último que estamos trabajando los profesionales claramente es que existen relaciones de codependencia. Hay elementos, la culpa juega mucho ahí, porque las víctimas no paran esto, porque no lo paran. Hay elementos de culpa muy profundos, inconscientes. Por otro lado, cuando hay maltrato, toda víctima siente culpa por ello y eso ya se cierra herméticamente con la vergüenza por soportar eso, lo cual hace que se cierre un poco al círculo social y no se comparta. Ujú. Y frecuentemente eso se viva en silencio, en privacidad. ¿Y cómo soportar en silencio pues ese tipo de conducta, ¿no? Tanto el acosador como el acosado, ¿no? El miedo al que dirán. Y también me gustaría saber, bueno, ¿por qué se mantiene en el tiempo, ¿no? Una situación así no se es capaz de resolver, quizá, no sé, a tiempo, no sé si es el término adecuado, pero a Sí. tiempo. Si se mantiene en el tiempo, tenemos que aceptar que hay reacciones emocionales de fondo para ello, ¿eh? Y luego en cada caso es cada caso, pero eh, suele haber elementos muy profundos de infravaloración. Es decir, yo no me valoro suficiente como para merecer otra cosa. Ujú. Eh, Miedo al abandono. Winnicott daba una serie de temores básicos que tenemos los humanos y uno de ellos es el abandono, ¿eh? Ujú. Otro es la destrucción, la aniquilación y el otro era, no me acuerdo ahora. Entonces, bueno, hay mecanismos de este tipo, ¿no? Infravaloración y que hace que uno no aspire a otra cosa, ¿eh? Elementos sociales influyen naturalmente, la vivencia de fracaso, en en qué se puede colocar una persona cuando hace una separación, etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? Tal vez las estructuras sociales o algunas estructuras sociales están diseñadas, o grupales o de amistades, están diseñadas para coger más parejas que a sujetos solteros hasta ahora. Eso también ayuda, ¿no? Recuerdo gente conocida, ¿no? Que, bueno, sí, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, la verdad es que mirando el libro hay muchos relatos, muchos ejemplos que Mm, hacen fácil, ¿no?, la comprensión de todas estas sí, situaciones y entre otras páginas, bueno, me gustaría quedarme en una de ellas que habla bueno, de nuestra cultura, ¿no?, que otorga ese viso romántico a las relaciones y la adicción a una sí, relación, ¿no? sí. Es interesante que toques eso porque además va en culturas. Determinadas culturas ya han superado esto y otras no, ¿no? El amor pasión el amor romántico que acaba con la muerte, Ujú. que es casi un santo o una santa la que muere de amor, ¿no? Bueno, eso es una dependencia, eso es una adicción, eso es
Eso es un sufrimiento también, ¿no? Entonces, hay que darle la vuelta un poco a eso, y yo creo que hemos evolucionado. Esas relaciones romántico-trágicas o trágico-románticas ya no se ven tanto en cine o en nuestros entornos culturales, ¿no? Hay otra cuestión también dentro de todo este marco, ¿no? La adicción a la humillación, el hecho de que una persona, bueno, pues acepta, ¿no? Ser menospreciada frecuentemente o humillada. Sí, sí. Si eres humillada, eres presente y además puede ser útil para la persona que te humilla, ¿eh? Es decir, hay una cuestión ahí en la cual a veces el acosador o el humillador se sabe muy frágil y es visto muy frágil por la persona que acepta la humillación. Hay un fenómeno que se llama de salvador o rescatador, en el cual la persona maltratada acepta eso porque capta profundamente la tragedia emocional del maltratador. Esa es una. Hay muchas lecturas y hay que estar siempre pensando en cosas cuando estás trabajando con estas situaciones, hay que estar siempre pensando en posibles lecturas y no siempre son las mismas y no siempre sirven a todos igual. Otro elemento es la culpa y necesidad de castigo, que lo tenemos en la religión católica estructurado y de muchas maneras, ¿no? Sentimiento de ser malo, de estar mal y necesito un castigo, sería un equivalente. Pero para ser felices tenemos que tener las mejores relaciones posibles, ¿no? A todos los niveles. Sí, claro, claro. Y los hijos, por ejemplo, en un marco de padres marcados por el acoso, no del hombre a la mujer, sino también puede ser de la mujer al hombre, ¿no? No ponemos género a... Gracias. Eso es, ¿no? Porque puede ocurrir en las dos situaciones, ¿no? Eso. ¿Y los hijos en qué situación se encuentran? Bueno, los con un hijos ambiente son... así? Hay varios esquemas triangulares. Uno de ellos dice acosador, acosada o acosadora, acosado. Testigo silencioso. El hijo es el testigo silencioso que sufre un trauma al ver aquello y es marcado muy fuertemente por aquello, ¿eh? Es decir, en toda situación violenta, el testigo silencioso no es alguien que recibe pasivamente un impacto emocional que le afecta profundamente. De ahí podrá pasar a ser un acosador, una víctima o lo que sea, porque tenderá a ver las relaciones sociales en términos agresor-agredido, víctima, perpetrador, etcétera, etcétera, ¿no? Es una tendencia. Sí, bueno, estamos un poquito en las relaciones familiares, ¿no? Pero ahí está el trabajo también, el acoso laboral, el moving. ¿Cómo enfrentarse a un caso así, siendo, por ejemplo, una víctima de otra persona, probablemente también manteniendo el silencio, sin explicárselo a nadie, sufriendo? ¿Qué hacer ante una situación de acoso? Bien, el moving tiene factores organizativos y empresariales. Hay culturas de empresa que facilitan el moving, lo tienen en su cultura, y entonces es muy difícil salir de ahí en una cultura de moving, ¿eh? Hay situaciones, culturas de empresa que si tú eres honesto con lo que ves y con lo que crees que puede ayudar a la empresa, entras en una situación de acoso, sufres una situación de acoso, ¿eh? Afortunadamente esas empresas van disminuyendo. ¿Cómo hacer? Dependerá. Recursos de contacto, de amigos. Si el factor emocional es importante, tienes que trabajarte el factor emocional. Si el factor organizacional es importante, hay que trabajar el equipo, la organización, quién tiene algo sano para rescatarte, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho en general. Bueno, más de 30 años de experiencia, ¿no?, en todo lo que concierne a la resolución de las relaciones tóxicas. Seguiremos charlando otro día, si le parece, doctor, muy interesante su planteamiento en este libro, Relaciones tóxicas, malos tratos, moving y acoso. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Buenas tardes. Bueno.